Cordial saludo, queridos compañeros y docentes. Me presento, mi nombre es Gilmar Palacio, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Abierta y a Distancia, UNAD, Ciudad Valledupar, año 2026. El motivo de mi presentación es hablarles sobre los conceptos de oferta, demanda y punto de equilibrio. Para empezar, hay que comprender que la economía es aquella que estudia el cómo los consumidores y productores toman decisiones con el fin de satisfacer sus necesidades o de obtener beneficios económicos mediante el uso de recursos limitados, destacando pues dentro de esa interacción tres conceptos fundamentales que permiten analizar y estudiar el funcionamiento del mercado, los cuales son la oferta, la demanda y el punto de equilibrio. Entre los objetivos de esta presentación encontramos apropiarse de los conceptos de oferta, demanda y punto de equilibrio en el mercado, reconocer cómo estos principios y sus leyes influyen en los precios y funcionamiento del mercado. A su vez, por medio de ejemplos, comprender cómo estos principios y sus interacciones se reflejan en la vida cotidiana. Vamos a empezar con los conceptos, las definiciones clave. Primero, ¿qué es la demanda? La demanda se puede definir como la relación entre la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir según el precio de los mismos en un periodo de tiempo. Hay factores que influyen en esta demanda, en esta relación, los cuales son, primero, renta, ingresos de los consumidores, gustos y preferencias y precio del bien y o servicio. El primer factor se puede dar un caso típico. Nosotros cada vez que vamos a un supermercado, vamos a un almacén, dependiendo de nuestros ingresos, dependiendo de nuestra renta, nosotros compramos X marca o Y marca, dependiendo de cuál se acomode a nuestros ingresos. Sí, puede pasar que X marca tiene mayor calidad, tiene mejores referencias, es más saludable, pero su precio no es accesible con respecto a nuestra renta, por lo cual preferiremos comprar la marca Y, la cual, aunque es más económica, tiene menor calidad, pero se acomoda mejor a nuestros ingresos. Este es un ejemplo claro de cómo la demanda de un X o Y producto también se puede ver influida no tanto por el precio del mismo como tal, sino conforme a los ingresos de los consumidores, puesto que son los consumidores que tienen como base sus ingresos, que saben qué están dispuestos a comprar, a cómo comprar y en qué cantidades comprar. Asimismo, encontrar el siguiente factor, gustos y preferencias. Hay personas, por ejemplo, en el mundo de los teléfonos, que prefieren comprar un teléfono Samsung a un teléfono Xiaomi. ¿Qué pasa? La persona dice, no, Samsung es Samsung, eso es lo típico que dicen, Samsung es Samsung, tengo un Samsung hace mucho tiempo, aunque parezca un Xiaomi, que aunque es más económico, tiene el mismo rendimiento, prefieren comprar el Samsung, que aunque tenga el mismo rendimiento del Xiaomi, por gustos, por preferencias, prefieren comprar ese Samsung, pues es una marca que le da a ellos seguridad, por la cual ellos se sienten bien con esa marca. Ahí también es otro ejemplo de cómo la demanda de X o Y producto se puede ver influenciada no tanto por el precio del mismo, sino también por los gustos y preferencias de los consumidores. Ahora, aquí el ejemplo, el factor clave, que serían el precio del bien y o servicio. Tanto el primer factor como este último están relacionados, puesto que al fin, aunque estén varios factores influyendo, tanto en la demanda y en la oferta, que veremos más adelante, el factor fundamental es el precio del bien y o servicio. Esto es lo que va a decidir qué tanta cantidad será demandada por los consumidores y qué tanta cantidad será ofrecida por los productores, que es lo que veremos a continuación. Ahora, ¿qué es la oferta? La oferta se puede definir como la relación entre la cantidad de un bien y o servicio que los productores están dispuestos a vender en el mercado según el precio de los mismos en un periodo de tiempo.
hay factores que influyen. Estos son los costos de producción, cantidad de productores en el mercado, precio del bien y servicio y tecnología. Bueno, aquí hay que cambiar de enfoque. Para entender qué es la oferta hay que verlo desde el enfoque de los vendedores, desde el enfoque de los proveedores y productores. En este caso encontramos el primer factor, que será los costos de producción. Ahora, para el productor, el proveedor, el vendedor, poder determinar a qué X o Y precio ofrecer un producto, un servicio, él tiene que tener a consideración los costos de producción. Ahora, esto no solamente aplica en el caso de una fábrica, sino que también aplica a los almacenes de cadena. Ellos como tal no tienen unos costos de producción, pero sí tienen unos costos relacionados a los productos. Es decir, si ellos compran a proveedor directo, por ejemplo, Olímpica le compra a un proveedor de la marca Mave, a la marca Mave directa, compran 2.000 lavadoras, 2.000 lavadoras en un precio de 300.000 pesos. Listo. Pero ¿qué pasa? Que están los costos de envío, están los costos de distribución de la mercancía en los diferentes puntos, está el almacenamiento de los productos, está el pago de las personas encargadas. Entonces, todo eso hacen parte de los costos de producción, los cuales se verán añadidos, adicionados al costo del producto. Y es ahí de cómo una lavadora que pasa de costarles a ellos 300.000 pesos, termina rodando los 450, 500.000 pesos. De ahí ellos, buscando un beneficio económico, la ofrecerán en 600.000 pesos. Entonces, ahí es un ejemplo de cómo esta oferta, esta demanda, depende también de los costos de producción, puesto que si a un productor, a un proveedor, le sale bastante costoso la producción de un artículo y ven que en el mercado ese precio de venta no compensa ese costo de producción, pues obviamente ellos como productores, proveedores, ofrecerán en menor cantidad ese producto. Ahora, cantidad de productores en el mercado. Esto también aquí es un factor clave, más en los mercados competitivos. Es cuando encontramos en el mercado muchos productores, muchos vendedores, muchos proveedores. Un ejemplo bastante claro se ve en la galería. En la Galería Popular aquí en Valledupar Cesar. Es un centro comercial, una popular de Cesar, en el cual se encuentran varios locales. Muchos de ellos venden los mismos artículos, pero lo venden o más caro o más barato. ¿Qué pasa? Lo siguiente. En un local X llega un cliente, pregunta por un aire. Ese aire se lo ofrecen en 1.100.000 pesos. Pero entonces, ¿qué pasa? El cliente da una vuelta y a 3 locales le ofrecen ese mismo aire, pero en 1.050.000. ¿Qué tiene que hacer la persona aquí? El primer vendedor, al ver esa competencia, tiene que reducir los precios de venta de ese mismo aire para poder ser competitivo. ¿Qué pasa? Aquí estamos frente a un escenario de exceso de oferta. Cuando hay varias ofertas en el mercado, pues los productores, los vendedores tienden a rebajar los precios para mantenerse competitivos y poder vender X o Y artículo a los clientes. Ahora, esto claramente determinará la cantidad que ellos ofrecerán, puesto que si el local, el que está a 2 locales, ofrece el mismo aire 100.000 pesos menos al que yo lo ofrezco y para mí no es rentable venderlos a esos precios, pues yo como vendedor pensaré que no me es rentable, no tendré ningún tipo de beneficio económico competir con él. Por tanto, en mi local dejaré de ofrecer esa misma referencia de aire. Ahí, ¿qué pasa? Que la oferta de ese aire disminuirá.
debido a la gran cantidad de proveedores, vendedores, productores que hay en el mercado. Ahora, el precio del bien y o servicio. Aquí tenemos algo en cuenta, que el precio del bien y o servicio para los ofertantes, ya sea vendedores, productores, es el precio de venta. ¿Ok? Aquí tomaron no precio costo y no precio de venta. ¿Qué pasa? Si el aire a mí me sale, vamos al ejemplo del aire, en 860,000 pesos y el precio que se maneja estandarizado, que eso es algo que hablaremos más adelante, que también se diría de otra forma como precio de equilibrio, lo venden en general en 1.100.000, millón de pesos y a mí me salen 860. Yo lo que voy a hacer es ofrecer en mayor cantidad ese aire que me da un mayor beneficio económico por vender ese aire. Por lo cual lo que voy a hacer es ofrecer en mayor cantidad ese aire, aumentando la oferta del mismo. Por lo cual, aquí donde vemos influenciado ese tipo de factor, que es el precio de venta del bien y o servicio. Ahora, si resulta que por X o Y motivo el precio comercial, el precio de venta de ese aire colapsa y resulta que se estanca, resulta que baja a 900,000 pesos, vemos una gran diferencia. Y yo como vendedor, como productor, iré a buscar otro tipo de aire que me dé un mayor beneficio económico. Entonces aquí el precio de venta del artículo, del producto, también influye en la cantidad que es ofertada. Ahora, en la tecnología, este factor va más dirigido a aquellos productores como tal que tienen fábricas o también en la actividad de la agricultura. Y es que aquí también hay que hablar de un factor que será la eficiencia. Si yo puedo producir X o Y artículo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una panadería hace mil panes en un lapso de un día. Si se mejora la tecnología, ya sean los hornos, sea la maquinaria de la masa, sea la mano de obra, o sea, todo eso relacionado a la parte de producción, pasará de 1.000 a producir 2.000, mediante un incremento en la producción. Por tanto, un incremento en la cantidad ofertada de ese bien. Entonces, hay una diferencia clave entre la demanda y una oferta. Primero, las definiciones, que ya la hablamos con anterioridad. Segundo, los agentes económicos que participan en cada una. En la demanda, los agentes económicos que participan son los consumidores o compradores. En la oferta, los agentes económicos son los productores y los vendedores. Objetivos. El objetivo de la demanda es satisfacer necesidades y deseos, mientras que en la oferta su objetivo es obtener beneficios económicos. Ahora, primer estudio de caso. Si un precio de un producto sube mucho, ¿qué crees que pasará con la oferta y con la demanda? Bueno, primero hay que tener en cuenta unos conocimientos previos, los cuales son la ley de la demanda y la ley de la oferta. La relación existente entre los precios y la cantidad. Primero con la ley de la demanda. Esta consiste en una relación inversa entre los precios y la cantidad demandada, como podemos ver en la siguiente gráfica. Se rige por dos puntos, que sería, primero, si el precio sube, la demanda disminuye. Si el precio baja, la demanda aumenta. Como podemos ver en la siguiente gráfica, en el P1, que vendría siendo los precios, que está más bajo, se pedirá una cantidad de productos por los consumidores. Ahora, si de P1 aumenta a P2, veremos que la cantidad se desplazará a la izquierda, por lo cual se verá una disminución en la cantidad demandada de ese mismo bien o producto debido al aumento del mismo. Como podemos ver, es una relación inversa entre los precios y la cantidad demandada. Ley de la oferta. La ley de la oferta es una relación directa.
como podemos ver en la siguiente gráfica, si el precio sube, la oferta aumenta y si el precio baja, la oferta disminuye. Esto es debido a que los productores tienen como objetivo, recordemos, obtener el mayor beneficio económico posible por X o Y bien o servicio prestado. Por lo cual, recordemos, ley de la demanda es una relación inversa. Si el precio sube, la demanda disminuye. Si el precio baja, la demanda aumenta. Mientras que ley de la oferta, si el precio sube, la oferta aumenta y si el precio baja, la oferta disminuye. Por lo cual, respuesta a la anterior pregunta sería que, tomando como referente las leyes de demanda-oferta y fundamental, aplicando el principio de ceteris paribus. Este es un principio el cual dice, o el cual en la economía se puede decir que todo se mantiene en constante. Es decir, ¿no? Como le expliqué anteriormente, en la siguiente presentación, en este video explicativo, tomaremos en cuenta qué pasa entre la cantidad demandada ofertada y el precio del bien y o servicio demandado o ofertado, excluyendo otros factores como son los costos de producción, como son los ingresos y renta, como son los gustos y preferencias. Entonces, este principio de ceteris paribus nos permite analizar y comprender con mayor facilidad, sin tanta complejidad, estos conceptos fundamentales de la economía. Mediante este principio mantenemos todo en una estabilidad. Los ingresos se mantienen, los costos de producción se mantienen, las tecnologías se mantienen, los costos y preferencias se mantienen. Solamente tomaremos como variables la cantidad y los precios. Esas son las únicas variables que tendremos en cuenta en el siguiente video. Ahora, un ejemplo de la vida cotidiana es el siguiente. Traduciéndolo, quiere decir que en la galería popular el aire de la marca Heisen, el cual se ofrece en precios entre 1.020.000 y 1.050.000, sufren un incremento, llegando a 1.120.000 pesos. Este incremento motivará a los vendedores a ofrecer en mayor cantidad ese aire, a medida que va aumentando su beneficio económico. Por otra parte, los compradores demandarán en menor medida ese aire. Esto tomando en cuenta que a medida que se va incrementando el precio del aire, se verá disminuyendo la demanda del mismo. Claro, aquí hay que tener claro que esto pasará siempre y cuando se mantenga los mismos niveles de renta, de ingresos de los consumidores, puesto que a lo que dije al principio, si el aire de la marca Heisen veo que es muy costoso y no me lo puedo permitir por mis ingresos y mi renta, pues buscaré otras alternativas a aires acondicionados que sean más cómodos a mis ingresos. Esto no quiere decir que el aire sea malo, no quiere decir que el aire sea defectuoso, no quiere decir que los aires que son más económicos sean mejores, simplemente indica que de acuerdo a mis ingresos y a mi renta, este aire no puede ser adquirido, puesto que es demasiado costoso. Ahora, ¿qué es el punto de equilibrio? Este es el tercer concepto fundamental de la economía, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio se puede definir como una situación de mercado en la que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada, determinando un precio de equilibrio, oigan bien, un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Este punto de equilibrio, a mí me gusta llamarlo como una estandarización en el mercado. Es cuando los precios de X o Y producto y la cantidad que se ofrece ese X o Y producto se estandarizan, llegan a un equilibrio en el que no es ni tan costoso el precio ni tan económico, sino que es un precio que se mantiene estandarizado.
no sin importar si lo compras donde X o Y persona, si lo compras donde X o Y persona, se mantendrá el mismo precio estandarizado. Aquí hay que tener unos conceptos clave para entender más el punto de equilibrio, que sería primero el precio del equilibrio. El precio de equilibrio es cuando el precio, oigan bien, el precio de la cantidad demandada y de la cantidad ofertada coinciden. En otras palabras, a ese precio los consumidores adquieren todo lo que desean comprar y los productores venden todo lo que desean vender. Esto es una situación de mercado en la que las dos partes, tanto oferta como demanda, se ven beneficiadas, logran una estandarización. No hay pérdidas, no hay exceso de oferta, no hay exceso de demanda, no hay escasez de demanda, no hay escasez de oferta, todo se mantiene en equilibrio y las dos partes obtienen beneficios. También la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio es la cantidad intercambiada en un precio de equilibrio determinado. Como podemos ver en la siguiente gráfica, en el que en el eje X encontramos los precios, encontramos la cantidad, perdón, y en el eje Y encontramos los precios, vemos cómo tanto la oferta como la demanda, si la ponemos en la balanza, por así decirlo de algún modo, convergen, por así decirlo, o coinciden en un mismo punto. Ese mismo punto son el precio de equilibrio y la cantidad que se intercambia por ese precio de equilibrio. También aquí un ejemplo bastante claro. Volvemos con las neveras, por ejemplo. Disculpen si doy mucho ejemplo de electrodomésticos, es que mi trabajo consiste en eso, entonces tengo más claro esa parte. En el caso de las neveras, encontramos neveras de 313 litros, las cuales rondan un precio de 1.700.000 pesos al consumidor final, a los consumidores, a los compradores. Cuando se presenta una escasez de ese producto, obviamente el precio del mismo aumenta. Cuando se presenta mayor cantidad de ese producto, el precio disminuye porque ya todos lo tienen a la mano y hay muchos productores y hay muchos vendedores vendiendo ese mismo producto. Pero, ¿qué pasa? Cuando converge tanto la demanda, la cantidad que se demanda y la cantidad que se oferta, encuentran ese punto de equilibrio en esa nevera, el precio se estandariza. ¿Se estandariza en qué sentido? ¿Qué pasa de 1.700.000 baja a 1.500.000 y se estandariza en 1.600.000 pesos? Así se estandariza si lo compras en X o Y local, si lo compras a X o Y vendedor, lo vas a encontrar a ese mismo precio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, si hablamos más a profundidad encontraremos muchos factores, pero basándonos en este ejemplo claro y aplicando el Ceteris Paribus, encontramos que la gente dejó o niveló, se estandarizó la demanda de ese producto, dejó de ser innovador, dejó de ser nuevo, entonces ya se estandariza esa cantidad demandada, se reduce y esa cantidad de ofertada se reduce. ¿Qué pasa? Al coincidir los dos, se llega a un punto de equilibrio. Y ahí es cuando, si la demanda aumenta, la oferta aumenta a misma medida y a mismos precios. O sea, se mantiene la misma proporción en los precios y en la cantidad ofertada. Ahora, segundo estudio de caso. ¿Qué sucede si el precio está por encima o por debajo de este punto de equilibrio? Primera, aquí encontramos dos situaciones. La primera, el precio está por encima del punto de equilibrio. Hablamos que se llegó a una estandarización de la nevera en 1.600.000 pesos. Se estandarizó la nevera. Ese es el precio estandarizado, el punto de equilibrio, el precio de equilibrio. Ahora, está que en X o Y lapso de tiempo, el precio de venta de ese artículo aumentó.
por encima de ese precio estandarizado. Aumentó a 1.800.000 pesos. ¿Qué pasa? Los productores, los vendedores, al ver ese aumento de precio en el mercado de esa nevera y manteniendo los mismos costos, podríamos llamarlo de producción en tal caso, lo que van a hacer los productores es aumentar la cantidad ofertada de ese producto al ver que pueden adquirir un mayor beneficio económico. En resumidas cuentas, se producirá un exceso de oferta. Ahora, porque aquí en la presentación digo, y en algunos casos, escasez de demanda. Pero hay que tener en cuenta que si la oferta aumenta en gran medida y la demanda no sigue ese mismo ritmo, en comparación veremos que existirá una escasez de demanda en comparación con la oferta. Esto pues tendrá varios problemas a futuro. Es decir, ¿qué pasará? Que los productores estarán dispuestos a vender una cantidad superior a la de equilibrio, mientras que los consumidores desearán adquirir una cantidad inferior a la misma. Es decir, los productores, los vendedores, en el afán de conseguir mayor beneficio económico, de aprovechar ese precio alto en el mercado, van a ofrecer en mayor cantidad ese producto o servicio, o esa nevera en tal caso. Pero al mantenerse los ingresos de los consumidores igual, al mantenerse los costos de producción, al mantenerse todo lo demás, claramente la demanda no va a seguir ese mismo ritmo, por lo cual los consumidores tendrán que desistir de poder comprar esa nevera y mirar otras opciones. Por lo cual esto con el tiempo llevará a que los productores disminuyan, escuchan bien, disminuyan el precio del producto para no acumular existencias o en algunos casos no perder la producción. Esto es algo que se ve todos los días, se los digo yo como gerente de operaciones de una gran electrodistribuidora, que muchas veces pasa que los precios no son competitivos con respecto a, no son tan competitivos con respecto a otras marcas de X o Y producto. Y nosotros nos pasa que muchas veces se estanca la mercancía, se estancan los aires, se estancan las neveras y tenemos que recurrir a disminuir el precio, nosotros disminuir el precio de esos productos, de esos artículos, para que sea más accesible y salga más rápido y no se estanque. Puesto que, bien desde el lado, del punto de vista de los productores, una mercancía estancada es simplemente pérdida, puesto que es dinero, es capital que se mantiene ahí quieto. Y un capital quieto no produce. Por lo cual esto aquí es un gran problema que se ven todos los días, se ven a diario en todo tipo de actividad económica. Por lo cual, aunque, aunque a simple vista decir que eso tiene un mayor beneficio económico, esto no quiere decir que el producto sea demandado en la misma cantidad y toque recurrir a una disminución en los precios para no tener estancada la mercancía. La segunda situación, el precio está por debajo del punto de equilibrio. Ahora, si el precio fuese inferior al de equilibrio, los consumidores desearían adquirir una cantidad superior de ese producto, mientras que la cantidad que estarían dispuestos a vender los productores sería menor a la de equilibrio. Por tanto, se daría un exceso de demanda o escasez de oferta. Con el tiempo, algunos productores comenzarán a producir más unidades y venderían a un precio mayor, pues los consumidores están dispuestos a adquirir un producto escaso a cambio de pagar un mayor precio. Ahora, esto es algo que se ve también todos los días, es algo que se ve tanto a aquella persona cabeza de hogar como a aquella persona del común. Y es lo siguiente. Vamos a dar el ejemplo a través de la nevera. ¿Qué pasa? Cuando se presta un exceso de demanda
la demanda por ese X o Y artículo aumenta. En el caso de la nevera, todos los clientes quieren esa nevera, todos los clientes quieren esa nevera, pero al ver ese aumento repentino en la demanda de ese artículo, los productores o los vendedores presentan una escasez de oferta. ¿Y qué pasa? Si un producto es escaso, por tanto, será más caro, puesto que muchas personas quieren adquirir ese producto y no todos los productores los ofrecen en esa misma cantidad. Por tanto, se volverá más caro. Esto, y siguiendo el hilo de si el precio sube, si el artículo es demandado, pues para obtener más beneficio económico tengo que seguir ese ritmo de la demanda, por lo cual con el tiempo los productores van a producir más unidades y las venderían a un precio mayor. Como acabé de mencionar, los consumidores, en el afán de adquirir ese producto, están dispuestos a pagar precios exorbitantes, aunque se encuentren muy por encima de su precio estandarizado o de equilibrio. Ahora, estos son dos casos, como le digo, que se presentan en la vida cotidiana. Es por eso que hay que comprender bien cómo funciona el mercado, cómo se mueve la oferta y la demanda y cómo éste influye en los precios o viceversa, el cómo los precios influyen tanto en la oferta y la demanda, para poder ser unos consumidores, compradores inteligentes o en tal caso unos vendedores o productores inteligentes. Ahora, siguiente estudio de caso. ¿Qué pasa si hay un exceso de oferta? Partiendo de lo que mencionamos anteriormente, de darse un exceso de oferta en el mercado y la demanda mantenerse igual, o sea, no sufre ningún tipo de variación, se produciría a corto plazo una disminución en los precios de dicho bien y o servicio para no acumular unidades por parte de los compradores, de parte de los productores o vendedores. Esto, como les dije, una mercancía estancada es capital estancado, por lo cual es capital que no se está viendo. Y eso es algo que no pueden permitirse los productores y los vendedores, porque en el caso de la actividad económica que son los electrodomésticos, bueno, es un artículo, es una nevera, es un aire que está estancado, no se ha vendido. Pero en el caso que en el caso de los agricultores, de aquellos que están más enfocados en la parte de la comida, de los alimentos, una mercancía estancada es un artículo, es una mercancía que se pierde, por lo cual genera pérdidas al productor o al vendedor. Por eso que recurren a disminuir en gran medida los precios de venta del artículo para que no se queden estancados y por lo menos recuperar un poco de lo perdido en la producción. A largo plazo, esa baja en los precios va a motivar a un aumento de la demanda, puesto que los consumidores, al ver ese producto a un menor precio a como estaba hace unos meses, y es el producto que ellos querían, pero por sus ingresos no podían permitírselo al principio, y ver que bajó en gran medida, obviamente van a comenzar a comprarlo, van a comenzar a demandarlo, y ahí va a ir aumentando la demanda, por lo cual con el tiempo se llegaría a un punto de equilibrio debido a la interacción entre oferta y demanda. Ahora, siguiente caso. ¿Qué pasa si hay un exceso de demanda? De darse un exceso de demanda en el mercado a corto plazo, los productores aumentarán los precios de dicho bien y o servicio debido a la escasez de oferta con relación a la demanda. A largo plazo, los productores, al ver incrementados sus beneficios económicos, comenzarán a producir una mayor cantidad de bienes y o servicios, aumentando la oferta. Ahora, aquí fue lo que les mencioné también anteriormente, de darse un exceso de demanda o una escasez de oferta de dicho bien y o producto, bien y o servicio, pues los precios aumentarán en gran medida y los consumidores dispuestos a adquirir como sea, al precio que sea, ese bien y o servicio,
los productores verán un gran beneficio económico, por lo cual venderán con el tiempo, producirán una mayor cantidad para poder adquirir un mayor beneficio económico, aprovechando ese lapso o esa situación en el que los consumidores que están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero. Ahora, miren cómo es la economía. Si hay un exceso de demanda o una escasez de oferta, se presenta esta situación. Pero como los productores con el tiempo irán aumentando, produciendo, ofreciendo en mayor medida ese producto, se va a lograr una estandarización, así como en el caso anterior. Es decir, aunque se presente un exceso de oferta o se presente un exceso de demanda, siempre la tendencia va a ser la estandarización en los precios y en la cantidad de X o Y producto. Por lo cual, en otras palabras, al final se logra un punto de equilibrio sobre ese producto, bien y o servicio. Ahora, viendo estos casos anteriores y viendo esta tendencia de los precios a moverse a un punto de equilibrio, la pregunta es la siguiente: ¿por qué los precios tienden hacia el punto de equilibrio en un mercado competitivo? La respuesta es simple. Como podemos observar en los casos vistos, una variación en la oferta producirá una reacción en la demanda o viceversa. Estas interacciones, estas reacciones entre oferta y demanda, se puede decir que corrige de forma casi automática, de forma instantánea, cualquier desequilibrio, tanto en la una como en la otra. Y más en un mercado competitivo que nadie tiene el control sobre los precios. No hay un solo productor, no hay dos productores, hay varios productores. Existen grandes cantidades de productores, grandes cantidades de vendedores, por lo cual es un mercado que se mantiene competitivo. Y lograr el mayor beneficio económico y vender en mayor cantidad con respecto al resto será el primer objetivo de los productores y los vendedores. Ahora, esta interacción, como mencioné anteriormente, generan cambios tanto en la cantidad y precios. Como les dije, actúa esta interacción entre oferta y demanda, actúa como un mecanismo que lleva al mercado a un punto de equilibrio. Entonces, viendo todos estos ejemplos dados, todos estos casos dados, podemos ver y reconocer el cómo funcionan estos principios en economía y cómo los sepamos o no, lo analicemos o no, estos principios actúan en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, compañeros, les agradezco. Toda esta referencia saco del libro presentado en la referencia bibliográficas para la Universidad UNAD, Guía para comprender la microeconomía. Entonces les agradezco por su atención y mucho gusto.